momento de la entrevista y como se sabe, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta que pretende acusar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, jefe de OMPE y RENIEC. Y qué mejor tenemos a una persona idónea aquí en el set de televisión para que nos pueda conversar un poco más acerca de este tema. Estamos hablando del abogado constitucionalista Samuel Abad. ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo aquí en JN Noticias. Encantado de estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación a todos y saludos a todos los televidentes. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Coméntenos, por favor, ¿qué implicancias tiene para nuestra democracia que las autoridades electorales sean sometidas a un juicio político? Bueno, en primer lugar me parece una absoluta arbitrariedad. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones no están en la relación de autoridades que pueden motivar una acusación constitucional en la actualidad. Y tratar de incluirlo en una acusación constitucional no se justifica en absoluto en la actualidad porque no está previsto en la Constitución. Decir que él ha sido magistrado o que es magistrado de la Corte Suprema de verdad no tiene ningún sentido porque la conducta que se le imputa no es como juez supremo, sino es como integrante del Jurado Nacional de Elecciones, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no tiene ningún sustento, es una medida absolutamente arbitraria que espero que no prospere en el Congreso, pero lamentablemente sabemos cómo a veces se actúa en el Congreso políticamente. Pero paralelamente a ello hay un proyecto de ley, y esto evidencia que hoy día no tienen competencia, hay un proyecto de ley para tratar de reformar la Constitución e incluir a todos los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones en la relación de autoridades objeto de acusación constitucional. Y eso me parece gravísimo, gravísimo sencillamente porque lo que pretende una propuesta de esta naturaleza es someter a un órgano autónomo al control político. Y cuando a algún órgano autónomo se le somete al control político, sencillamente deja de ser autónomo. Porque precisamente lo que más está en debate es el tema del llamado juicio político por infracción de la Constitución. Una calificación, una tipificación de infracción de la Constitución que no existe además. ¿Qué es infracción de la Constitución? Para el Congreso puede ser cualquier cosa, porque ellos lo interpretan por sí y ante sí. Y la consecuencia de calificar la conducta de una autoridad como infracción de la Constitución puede ser la suspensión, puede ser la inhabilitación hasta por 10 años y puede ser la destitución. Es decir, por un criterio político de lo que es infracción de la Constitución se sometería a todos los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones a una, en la práctica, subordinación al Congreso. Y precisamente eso rompe la autonomía, por eso yo espero que esta propuesta no prospere. Ahora, pongamos, doctor, el hipotético caso, porque todavía falta pasar por 2 legislaturas en el Pleno, ¿no?, con 87 votos, que esta propuesta prospere. ¿Qué nos espera aquí a las elecciones del 2026, que estamos próximos? Bueno, esta propuesta en principio no debería prosperar. Es más, si me permite una tingencia, hoy día, por ejemplo, los altos funcionarios tienen algunas prerrogativas. Una se eliminó, que fue la inmunidad parlamentaria. Recuerde usted que la inmunidad parlamentaria existía y se eliminó porque protegía a los congresistas por delitos comunes. Y ahora quieren que retorne. Y ahora se está planteando el retorno de la inmunidad. Por la inmunidad, ¿por qué se eliminó? Porque terminó convirtiéndose en un mecanismo de impunidad. Recuerde que la inmunidad era una protección de los congresistas ante la comisión de delitos comunes, un homicidio, por ejemplo, una situación de violencia familiar, un delito común. Sencillamente el procesamiento y el arresto dependían de la decisión del Congreso. Si el Congreso no quería, no pasaba nada. Eso era absolutamente arbitrario, una prerrogativa del siglo XIX que felizmente se eliminó y hoy día se quiere volver a instalar o a reimplantar. Pero paralelamente a ello, si me permite terminar la idea, esta figura del juicio político y del antejuicio, que hoy día estamos viendo cómo está operando, yo creo que hay que revisarla en su integridad. O sea, no hay que ampliarla, más bien hay que revisarla. ¿Por qué? Porque la experiencia está demostrando que el
que los altos funcionarios solamente son acusados cuando son enemigos políticos. El amigo político no es acusado, no es objeto de ninguna suspensión o inhabilitación por infracción de la Constitución. Mi propuesta es eliminar el antejuicio político, es eliminar el juicio político, y que si un alto funcionario comete un delito en el ejercicio de la función, porque estos delitos son por el ejercicio de la función, vaya a ser investigado por la Fiscalía de la Nación directamente y por la Corte Suprema, que sea procesado si es que prospera la acusación. No más control político. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha desnaturalizado, y yo confío más en un órgano independiente e imparcial como puede ser el Ministerio Público o el Poder Judicial, que en un órgano político que decide en base a criterios políticos, no en base a razones. Claro, es que hay que tomar en cuenta también que esto viene como consecuencia de la narrativa del fraude del 2021, ¿no? Y quizás los congresistas lo que buscan es culpar a una persona a raíz de lo que pasó. En efecto, pero no solamente me refería a los integrantes o al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sino en general. En general, cualquier alto funcionario está sometido al criterio político de parte del Congreso. Yo he sido abogado de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que 2 fueron inhabilitados, felizmente han sido repuestos por el Poder Judicial por una inexistente infracción de la Constitución, por un debate interpretativo. Es decir, quien con el mecanismo del juicio político, el Congreso se convierte en una suerte, entre comillas, de tribunal constitucional. Porque él tiene que evaluar si la alta autoridad cometió una infracción. Incluso podrían destituir a los integrantes del Tribunal Constitucional porque asumen que cometieron una infracción de la Constitución. Y eso es inadmisible, con eso no hay autonomía. Por eso soy quienes piensan que no solamente no hay que aumentar la lista de funcionarios que deben ser objeto de acusación. Lo que habría que discutir es que si en las actuales circunstancias, ¿qué es mejor? Eliminar el antejuicio, eliminar el juicio político, y que las altas autoridades que cometen delito de función vayan directamente a la Fiscalía de la Nación y directamente al Poder Judicial, o seguir manteniendo este mecanismo que en la práctica ha permitido que aquellos que cometen un delito en el ejercicio de la función y cuentan con una mayoría parlamentaria que los apoya, jamás van a ser procesados. Jamás. Porque si archivan la acusación, ya no hay proceso alguno. Ya no les pasa nada, sencillamente no hay procesamiento, y eso es impunidad. Claro, ahora si nos enfocamos netamente en las autoridades electorales, no es como que los jugadores sean sometidos al árbitro. ¿Qué funcionarios han sido sometidos hasta el momento en un juicio político? Han sido sometidos a un juicio político en el Perú diversos funcionarios. Le comentaba hace un momento que he sido abogado de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Antes se pretendió, también fui abogado del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando se le pretendió destituir por una supuesta infracción de la Constitución. Es decir, los investigados van a denunciar al quien los investigue y lo van a destituir. No tiene ningún sentido. En su momento también, cuando hace años se inició con otro congreso, se cuestionó una decisión del Tribunal Constitucional, se pretendió iniciar un juicio político. Y vayamos un poco más lejos, el año 1997, el Congreso de la República destituyó a 3 integrantes del Tribunal Constitucional porque se negaron a interpretar, a reconocer la validez de la ley de la reelección presidencial que permitía la permanencia del ingeniero Fujimori. El doctor Aguirre Roca, la doctora Adelia Reboredo, el doctor Rey Terry fueron destituidos. ¿Por qué? 3 integrantes del Tribunal Constitucional, que son los que interpretan la Constitución, fueron destituidos por infracción de la Constitución. Por el Congreso de la República. No tenía ningún sentido, tanto es así, usted me comentaba un caso, tanto es así que en ese caso la Corte Interamericana condenó al Estado peruano por una medida de esa naturaleza. Es decir, lo que hay que hacer es revisar el modelo, y este modelo no resiste, en mi opinión, que vuelva la inmunidad. Eso sería absolutamente arbitrario, no se puede permitir que vuelva la inmunidad parlamentaria. Y tomando en cuenta de que ahora está permitido la reelección de parlamentarios también. En efecto, está permitida la reelección, y por eso
En realidad, cuando uno habla de esta reforma constitucional que incorpora la bicameralidad, es una reforma totalmente parcial. En el fondo no se ha tocado temas centrales como los que comentamos, o sea, pretender que ahora se vuelva a la inmunidad, seguir ampliando la lista de funcionarios objeto de acusación constitucional no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es que no haya inmunidad parlamentaria y que ningún proyecto prospere, y en mi opinión que se elimine el juicio político, que se elimine el antejuicio político, y cualquier autoridad que comete un delito en ejercicio de la función vaya a la Fiscalía de la Nación a ser investigado, y si la Fiscalía acusa, que vaya a la Corte Suprema. En el Perú no se puede permitir la impunidad, y lamentablemente el antejuicio y el juicio político han sido mecanismos que han garantizado la impunidad cuando se comete un delito en ejercicio de la función, porque en función de los votos se termina archivando la causa y ya no va a ser investigada. ¿Existen casos similares, doctor, en otros países que podemos ver de ejemplo aquí en Perú? Bueno, el caso peruano que condujo a la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional es un caso que hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está pasando hoy día en el país es volver al pasado. Es volver al pasado. Este abuso del juicio político se presentó hace años con los magistrados del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana condenó al Estado peruano. Este tema de promover amnistías, que ahora se está hablando de promover amnistías para ciertos representantes de las Fuerzas Armadas, se presentó hace tiempo en el Perú y fue cuestionado por la Corte Interamericana. Y en otros países ha visto ese tema, por ejemplo, quisiera resaltar en Ecuador, ¿no? Donde el caso de Aguinaga Ayllón, este vocal supremo del Tribunal Electoral, también se vio un caso similar, sin embargo, él recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien terminó dándole la razón. Sin duda, en realidad que el Congreso pueda acusar a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. El Congreso es un órgano político, no es un órgano técnico, y precisamente esa mayoría del Congreso que rechaza la actuación del presidente del jurado porque estima que actúa incorrectamente, lo cual es absolutamente falso, sencillamente pone en manos de quien perdió las elecciones, porque perdieron las elecciones, la decisión de la permanencia de los funcionarios del sistema electoral. Con eso, de verdad, no hay ningún sistema electoral que funcione, porque estará subordinado el criterio político de aquellos que perdieron, pero obtuvieron mayoría en el Congreso. Finalmente, doctor, quisiera resaltar lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el beneficio del Congreso de la República o su objetivo, ¿no?, de querer que prospere esta propuesta de enmarcar justamente a las electorales? Bueno, son dos temas. Uno, el caso concreto que se está iniciando con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es absolutamente inconstitucional, no tiene ningún sustento ese procedimiento de acusación constitucional aprobado por la subcomisión. Y en segundo lugar, en realidad, ampliar la relación para incluir a los miembros del sistema electoral es sencillamente subordinar a todo el sistema electoral a la decisión política del Congreso, y de verdad eso no tiene ningún sentido. O sea, pensar que, y uno cuando lee el dictamen, de verdad pensar que por una exhortación del Tribunal Constitucional los congresistas están obligados a reformar la Constitución es algo absolutamente falso. ¿Por qué? Porque si uno lee el dictamen, y permítame referirme al dictamen, citan las sentencias del tribunal, las exhortaciones del tribunal, y dicen acá el tribunal ha dicho tal cosa en una exhortación de hace mucho tiempo y lo que estamos haciendo es cumplirla. Falso, pero falso. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Constitucional ha distinguido los tipos de exhortaciones que efectúa. Hay exhortaciones que son sugerencias, para que el órgano Congreso evalúe si es conveniente o no. Porque una reforma constitucional no va a ser inconstitucional. En realidad lo que planteó en su momento el tribunal fue una sugerencia de debate, no una imposición, y acá se está interpretando de una manera distinta con fines absolutamente políticos, ¿no? Así es, con fines absolutamente políticos, lo que usted ha señalado, y es cierto, ¿no?, lo que se viene sucediendo últimamente aquí en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Le agradezco su presencia. Gracias a ustedes, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.